Hola, es un placer una vez más saludarles por este medio. Quiero el día de hoy dar un saludo muy especial para la Iglesia de Dios a todas las naciones. El día de hoy vamos a empezar una clase y se titula La Biblia habla a las personas. Así de que vamos a continuar con estas clases. Ya 2 domingos atrás ya dimos 2 clases más. La verdad central del día de hoy es: Dios nos habla a través de las Escrituras. Esa es la verdad central del día de hoy. Y el versículo clave es: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y ese se encuentra en Salmo 119, 98. Voy a leerlo una vez más. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Salmo 119, 98. Y el fundamento bíblico del día de hoy es este. Se encuentra en el Salmo 1 del 1 al 6 y en el Salmo 119 del 1 al 11 y el mismo Salmo 119 del 97 al 104. Vamos a ver la introducción en esta hora. La introducción es: meditar en las Escrituras es contemplar en silencio lo que significa y examinar cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. También, meditar en la palabra implica estar atento, escuchar qué nos quiere decir Dios en su palabra. Y conforme escuchamos a Dios, nos preparamos para poner en acción la palabra que Él nos ha dado. Así de que vamos a ver el inciso número 1, que es: la palabra de Dios nos forma. Y saben que Dios nos formó desde el primer día que Él hizo la tierra. Cuando Él formó la tierra, dice que Dios hizo al hombre. Y eso se encuentra en Génesis 2, versículo 7, y dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, Dios nos formó desde el principio, desde la creación, cuando Dios la hizo, formó al hombre. Ahora vamos a aprender cómo Dios, por medio de su palabra, nos va a formar. Tenemos un texto aquí que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado tiene varios significados en el hebreo original: doblemente bendito, dichoso, feliz, gozoso, etc. Pudiéramos decir muchas cosas que significan la palabra bienaventurado, pero quizás puedo resumir todos estos significados en una sola palabra. Quizás que sean pleno, quizás que sea realizado. Entonces, al sentirse así, queremos decir que son bienaventurados. Vamos a ver unas características de un cristiano que se forma en la palabra de Dios. Este cristiano que se forma en la palabra de Dios es un cristiano que evade los efectos o los factores negativos, el consejo de malos, el camino de los pecadores y la silla de los escarnecedores o burladores de Dios. Eso lo encontramos ahí en el Salmo 1, versículo 1. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, un hombre que evade, que evita todos estos lugares, es un hombre bienaventurado, es un hombre cristiano que está formado conforme la palabra de Dios. O sea, porque él no anda en consejo de malos, él no anda en camino de pecadores, y tampoco va a estar sentado en la silla de los escarnecedores, o que son los burladores de Dios. En el versículo 2 dice así: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Un cristiano que se forma con la palabra de Dios o en la palabra de Dios edifica su vida espiritual en la palabra de Dios. En ella está su delicia y en ella medita en todo el tiempo. ¿Cuándo? En la mañana, en la tarde, en la noche. Así es como nosotros, tú y yo, formamos nuestra vida espiritual. También vamos a ver ahí en Jeremías 17, 7 y 8, que dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El versículo 8 dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, se junta a las corrientes, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Eso podemos verlo en el versículo número 3 de aquí del libro de los Salmos. Salmo 1, versículo 3, así dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el hombre que está formado en la palabra de Dios, y tú y yo tenemos que ser esas personas. Vamos a ver una vez más características de un cristiano que se forma en la palabra de Dios, pero vamos a ver que ellos tienen que marcar una diferencia con los que viven una mala calidad de vida. En este salmo aparece 4 veces la palabra malos, 2 veces la palabra pecadores y 1 vez escarnecedores. Los malos son inestables, son como el tamo que arrebata el viento, no prevalecerán y perecerán en el juicio de Dios. Los pecadores no permanecerán en el pueblo de Dios. Los justos son conocidos por Dios. Ahí podemos verlo en el versículo 6 y dice así: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, si tú y yo somos conocidos por Dios, somos justos, porque Dios es a los que conoce, y un cristiano que se forma en la palabra de Dios es un cristiano que hace la diferencia y que Dios ya lo conoce. Usemos la palabra de Dios para formar su vida y guiar su camino. Ella nos ayuda a establecernos en Dios aún en tiempos difíciles. Vamos a ver el inciso 2. La palabra de Dios nos dirige. Aquí está un texto que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Y lo que vamos a estudiar el día de hoy en este inciso 2 es el Salmo 119 del 1 al 11. Recordemos que el libro de los Salmos es un libro que tiene 150 capítulos y uno de esos capítulos es el Salmo 119. Y el Salmo 119, hermanos, tiene alrededor de 175 versículos. Entonces, ahí en este libro de los Salmos, hermanos, podemos tomar tantas cosas que benefician nuestra vida espiritual y que nos dirige. Por eso, la lección del día de hoy es: Dios habla a las personas. Ya pudimos ver que Dios nos habla por medio de su palabra a nuestra vida y Él nos forma. Y ahora estamos viendo cómo por medio de la palabra Dios va a dirigir nuestra vida. En los versículos 1 y 2 de este Salmo 119 vemos 3 verbos de acción en respuesta a la palabra. Uno es andar, y guardar y buscar. Voy a leer estos versículos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. La palabra de Dios nos dirige para obrar correctamente. Por eso dice aquí que somos felices, somos dichosos, porque Dios dirige nuestras vidas y podemos obrar
correctamente. Por eso dice aquí, bienaventurados los perfectos de camino. O sea, tenemos que vivir una vida recta, plena. Somos un libro abierto, que el mundo nos conoce, tal y cual somos, y Dios nos conoce a nosotros también. Entonces, en el versículo 3 dice así: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No hacen iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no son malvados, no son perversos, no son abusivos y no son injustos. ¿Quiénes? Todos aquellos hombres y mujeres que son guiados o dirigidos por la palabra de Dios. El versículo 4 dice así: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. El cristiano que es dirigido por la palabra de Dios obedece según las exigencias de Dios. Obedecemos la palabra de Dios, pero no lo hacemos porque es una obligación, lo hacemos por amor a Dios, lo hacemos porque no queremos ofender a Dios. Entonces, este es el cristiano que es dirigido por la palabra de Dios. En los versículos 5 y 6 dicen así: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Tenemos que andar en los caminos de Dios para no ser avergonzados. O sea, que tenemos que permitir que Dios dirija nuestras vidas por medio de su palabra. Y así, en cualquier camino que andemos correctamente, no vamos a ser avergonzados. El versículo 7 dice así: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Cuántos de los que estamos aquí o en sus hogares adoramos a Dios con todo nuestro corazón? Alabar a Dios con rectitud, siendo ya obedientes, sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que adorar y alabar su santo nombre por la vida que nos da, por el trabajo que tenemos, por la familia que tenemos, por todas nuestras pertenencias, porque Él nos prometió un día venir por nosotros y llevarnos al cielo. Esa es una gran bendición por la cual nosotros tenemos que adorar y darle gracias a Dios. En el versículo 8 dice así: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Tenemos que internalizar la palabra de Dios y desear estar cerca de Dios. Pedirle a Dios con todo nuestro corazón que Él no nos deje, que Él esté siempre con nosotros. Si nosotros aprendemos y memorizamos la palabra de Dios, el enemigo no va a poder contra nosotros, porque usted y yo tenemos palabra para poder contestarle al enemigo y reclamarle a Dios las promesas que Él tiene para nosotros. Así es la manera como Dios nos dirige. Y Él dirige nuestra vida con su palabra. ¿Cómo podemos los creyentes y especialmente los jóvenes mantener nuestras vidas puras y resistir las influencias inmorales y perversas que caracterizan el ambiente impío que nos rodea y en el cual vivimos? En la Biblia tenemos la respuesta. Es vivir conforme la palabra de Dios. Ahí en esos versículos, hermanos, en el versículo 9 del Salmo 119, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No solamente los jóvenes van a limpiar su camino con guardar su palabra, pero es importante atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones y ponerla por práctica. Si nosotros queremos ser gente vencedora, tenemos que dejar que Dios dirija nuestra vida por medio de su palabra. Y el versículo 10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ese es el Dios que tú y yo servimos.
Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, servirle con alegría, servirle con gozo. Nuestro Dios es un Dios que está ahí para escucharnos. Pedirle a Dios que no nos deje desviar de sus mandamientos. En el mundo que estamos y en el mundo que vivimos, hermanos, es un mundo muy difícil, que para la gente es muy fácil hacer lo malo. Hacer lo que el mundo hace es muy fácil, pero es de valientes servir al Señor. Dice su palabra que los cielos sufren violencia y los valientes lo arrebatan. Tú y yo somos gente valiente, que buscamos a Dios con todo nuestro corazón. El versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Atesorar los dichos de Dios en el corazón para no pecar contra Él. Eso sería una de las cosas más hermosas que tú y yo podemos hacer. Es de la manera que tomamos fuerzas en nuestra vida espiritual. Para que Dios nos ayude a dirigir nuestra vida, tenemos que aprender su palabra y van a estar escuchando memorizar su palabra más de una vez en este video. Tenemos que memorizar la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, cuando el enemigo vino a tentarle? Él no le dijo: yo como soy el Hijo de Dios, yo como soy Dios, tienes que respetarme. No. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, usó la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y es la manera como Él confrontó al enemigo. Y tú y yo no somos la excepción. Necesitamos la palabra de Dios y tenerlo atesorada en nuestro corazón para poder salir adelante. Vamos a continuar y vamos a leer y pensar y meditar en la palabra de Dios. Y también tenemos que escuchar su voz, ya sea en un ambiente de adoración poderoso, si está en el templo, si está en su casa escuchando música, si está orando, si está gozándose, o en una contemplación silenciosa. Solamente usted y Dios. Una comunión íntima, usted y Dios. De cualquier manera, tenemos que meditar en su palabra, sea de una manera o sea de otra. Es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Son las herramientas que Dios dejó para poder vencer al enemigo, su palabra. Vamos a pasarnos al inciso número 3. La palabra de Dios nos informa. Ya pudimos ver que la palabra de Dios nos forma nuestra vida. Ya vimos la palabra de Dios nos dirige y ahora vamos a ver la palabra de Dios nos informa. Dice este texto: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El Salmo 119, 103 dice esto. Y en esta inciso vamos a ver el Salmo 119 del 97 al 104. Los versículos 97 al 100 expresan el valor de la sabiduría divina, que incluye la capacidad de entender el mundo circundante y responder de manera recta y piadosa a todas las cosas que vivamos en este mundo. Vamos a ver lo que dice. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. El 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. El versículo 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. En estos versículos, como dije, expresan el valor. Hermanos, fíjense lo que dice aquí, en el versículo 98. Me has hecho. No porque yo lea, no porque yo tenga mucho conocimiento, no porque yo sepa, sino Dios nos ha hecho más sabios que nuestros enemigos. El enemigo se sorprende al ver que nosotros sabemos muchas cosas. Pero ¿saben qué?
porque guardamos sus mandamientos. Y en el versículo 100, más que los viejos he entendido. Muchas veces el hombre puede ser y tener mucha edad o mucho conocimiento, pero si no busca la palabra de Dios, si no lee la palabra de Dios y no atesora la palabra de Dios, de nada le va a servir su edad, aún que Él sea mayor que nosotros. Pero el tener la palabra de Dios y el guardar sus mandamientos nos ayuda a ser mejores y a entender mejor que estas personas. La sabiduría está en el corazón de una vida consagrada a Dios. Vamos a ver ahí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Y en esta ocasión, en este versículo, Moisés exhorta a la obediencia al pueblo de Israel. Dice así este versículo: guardadlos. Está hablando de los estatutos, está hablando de la ley. Pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Si tú quieres que el hombre se admire por lo que tú haces, por lo que tú dices, tienes que guardar los estatutos y la ley de Dios y sus mandamientos. Esta es la inteligencia de nosotros y esta es la sabiduría de nosotros. Ahí en Santiago dice: si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos la da abundantemente y sin reproche. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Un Dios que no nos negaría nada. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Si dio a su Hijo, a su único Hijo, para rescatarnos del pecado, Él nos va a dar todas las cosas y todas las promesas que tenemos en la Biblia. La sabiduría también está arraigada al amor por la palabra de Dios. Y ahí lo podemos ver en el versículo 98 que leí. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres que el hombre se admire al verte y decirte qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué eres diferente? Ama la palabra de Dios y tenla arraigada en tu corazón. Y ten esa pasión por el amor a la palabra de Dios. Que no sea solamente por decir: ya leí 20 capítulos, ya leí 30 capítulos en 2 horas. No, que sea el deleite. El salmista, hermanos, se deleitaba leyendo los rollos, los libros de aquel entonces. Ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros, pero él se deleitaba, hermanos. Que eso sea un gozo para nosotros. Vamos a ver los versículos del 101 al 102. Estos señalan el poder restrictivo de la palabra. En ella el creyente encuentra las herramientas necesarias para identificar y responder adecuadamente cuando es tentado al mal. Y dice así: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Eso es lo que hace Dios. Enseñarnos, educarnos, dirigirnos, y ahora nos está informando. Ustedes saben que la Biblia nos informa qué es lo que viene más adelante. Por eso esto es lo que tenemos que tener nosotros, la palabra de Dios en nuestro corazón. Es una herramienta que Dios nos dio. Y así como dice aquí que de todo mal camino contuve mis pies. Por eso nos detenemos a no hacer el mal, porque conocemos la palabra de Dios. Y cuando ya identificamos cuáles son los juicios de Dios o cuál es la palabra de Dios, podemos detenernos y podemos evitar todas esas cosas. ¿Para qué? Para poder amar a Dios y ser obedientes a la palabra de Dios. Por eso el hombre es recto en su camino y es bienaventurado, es dichoso, porque él guarda su palabra. Los versículos 103 al 104
nos hace ver la dulce comprensión de la palabra de Dios. Además, nos da inteligencia, discernimiento, valor, la habilidad para percibir y aborrecer todo camino de mentira. Voy a leerlos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Estudiando la palabra de Dios, atesorándola en nuestro corazón, nos va a dar esa inteligencia, ese discernimiento, ese valor, esa habilidad para poder percibir y aborrecer todo el camino de mentira. Ya no va a ser porque es que me prohíben en la iglesia, ya no va a ser porque es que me dicen que no lo haga. No, es por el amor que tú tienes a Dios y porque no quieres ofenderlo. Entonces ya lo vas a hacer con amor y con cariño, el guardarte para Dios, el apartar tu vida para Dios. Tenemos que hacerlo, ya no tenemos que jugar a la iglesita. Tenemos que ser cristianos verdaderos y guardar su palabra. Su palabra de Dios es verdad. Los mandamientos de Dios son verdad. Ya vamos a ir terminando. Entonces, hoy la palabra de Dios todavía enriquece nuestra vida de innumerables maneras, conforme escuchamos sus enseñanzas y acatamos sus preceptos. Nuevamente, tenemos que aprender y memorizar la palabra de Dios para tener esas herramientas y poder resistir al enemigo. Todavía el día de hoy, esa es la misma palabra. Y nuestro Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo son el mismo. Dice su palabra en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Cuando ya no puedas dar un paso, busca la palabra de Dios. Cuando te sientas triste, busca la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios está en la Biblia para ayudarnos a salir adelante. Y ella nos ayuda de innumerables maneras. Si estamos tristes, si estamos alegres, si estamos enfermos, ahí viene palabras de sanidad. Y Jesucristo nos puede sanar por sus heridas. Tenemos que reclamar las promesas de Dios que vienen en su palabra. Terminando ya con esta lección del día de hoy, todos tenemos la oportunidad de expresar la belleza de la palabra de Dios. Expresarla, hablar de ella. También podemos ministrar consejos a otros o compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Póngase usted como ejemplo y diga todas las hermosas cosas que Dios hace en su vida. También para compartir la dulzura de la palabra es necesario tener una vida devocional diariamente con Dios. Tu vida devocional es una comunión con Dios. ¿Cómo vas a poder hablar de esa dulzura de la palabra de Dios que a ti te llena si tú aún todavía no experimentas eso? Tienes que hacerlo, pero experimentarlo primeramente. Entonces, el día de hoy haga un compromiso de nutrir su amor por la palabra, gustando su dulce sabor de todos los días. Todos los días, hermano, hermana, tiene que leer la palabra de Dios. Y quiero que sepa que cada día vamos a ser transformados para ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores ciudadanos, mejores trabajadores, mejores cristianos. Pero eso solamente si tú y yo buscamos y tenemos un compromiso de aprender la palabra de Dios. Hallarle sabor, decir, ay, tengo que leer la Biblia. No, decirle, quiero leer la Biblia. Oh Señor, qué dulces son tus palabras a mi paladar. Son mejor que la miel. Y eso que la miel, hermanos, es dulce. Que sea mejor que eso. Mejor que cualquier
otra cosa que queramos hacer, que sea la palabra de Dios. Así que esperemos que la palabra de Dios nos forme, la palabra de Dios nos dirija e informe para ser unos verdaderos cristianos. Dice este último texto en Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y para siempre es para siempre. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Espero en Dios que la palabra que han escuchado en esta hora la atesoren en sus vidas y que haga el efecto que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Adiós.